Alberto Fernández sobre la descompensación que sufrió ayer en la cumbre del G20, Mariana. Exactamente, hoy para nosotros, por eso la novedad sorprendió a la Argentina y a toda la comitiva, una gastritis severa. Estas son las imágenes del presidente Alberto Fernández llegando esta mañana, recordamos que está en Bali, en Indonesia, participando del G20, muy temprano para nosotros, cerca de las 6 de la mañana, cuando él llega efectivamente para el comienzo de la cumbre. Allí está el presidente de Indonesia recibiéndolo como a todos los mandatarios. Claro, estamos contando y mostrando estas imágenes con el diario del lunes, cuando ya sabemos el episodio de salud que sufrió el presidente. Se lo ve un poco pálido, pero hasta ahí no había mostrado signos realmente de preocupación. Después de eso, estaba esperando para saludar a Pedro Sánchez, el presidente de España, y ahí fue cuando se descompensó, se mareó y en ambulancia cedida por el gobierno de Indonesia fue trasladado hasta el Hospital General, justamente de ese lugar donde permaneció 5 horas internado, haciéndole diferentes estudios de salud, entre ellos una endoscopía. Este es el comunicado, el segundo comunicado, porque hubo dos en este caso de la unidad médica presidencial. Ahí da cuenta que el presidente Alberto Fernández fue evaluado médicamente, se diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado, encontrándose en buen estado de salud y reanudando sus actividades con control médico. Dicen también que este equipo mantendrá informado a la opinión pública de la evolución médica del señor presidente de la Nación, y lo firma Federico Saavedra, que es el jefe de la unidad médica presidencial, que no estaba acompañándolo en esta gira. Recordamos que arrancó el fin de semana en Francia y que ahora lo llevó a la isla de Bali. La unidad presidencial dando por superado la descompensación que sufrió, porque dice que ya después retomó sus actividades habituales allí en el G20. ¿No? No las habituales, porque no participó de la cumbre específica del G20. Las imágenes que veíamos era cuando él ingresaba, de ahí lo llevan a hospitalizarlo, y el canciller Santiago Cafiero fue el que tuvo que hacerse cargo de la lectura del discurso central en la cumbre. Algunas actividades tuvo que suspender, pero después de este episodio de salud, el propio presidente dio una conferencia de prensa, también rodeado por el canciller y por Sergio Massa, para dar cuenta de alguna manera de lo que le había pasado. Tuve esta mañana una descompensación producto de una gastritis erosiva. Miro a mi médico porque nunca me acuerdo el nombre, que generó un sangrado que me generó una baja de la presión muy importante. Para verificar exactamente el nivel de sangrado nos trasladamos a un hospital de Bali al solo efecto de hacer una endoscopía. Hicimos la endoscopía, un estudio de sangre. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar. Les agradezco a todos por la preocupación. Estoy bien, estoy trabajando bien. Bueno, ahí estaba el presidente, que después de pasar por el hospital sí mantuvo una de las reuniones que tenía importantes, que era con el presidente de China, con Xi Jinping. Esa fue la actividad que tuvo Alberto Fernández. Estas son las imágenes ya después de haber pasado justamente por el Hospital General de Bali, donde había sido internado. Y está el saludo entonces con el presidente de China. En minuto vamos a estar hablando de por qué decidió mantener esa parte de la agenda y suspender su participación propiamente dicha en la asamblea del G20. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la gastritis erosiva. Andrea, a ver la explicación médica de esto. Claudio, cuando la mucosa que cubre al estómago empieza a sufrir alguna alteración, nosotros lo percibimos con esa sensación que solemos decir, tengo acidez. Pero cuando esa mucosa que recubre al estómago, que lo protege de los jugos gástricos o del ácido clorhídrico, que es lo que produce el estómago justamente para poder digerir los alimentos, cuando esa alteración es mayor, ahí ya podemos hablar de una gastritis erosiva, que es lo que
provocó este cuadro en el presidente, y es con un pequeño sangrado. Claro, si el sangrado hubiese sido mucho mayor, estaríamos hablando ya de un cuadro de úlcera, de un daño profundo de esa mucosa. ¿Por qué se puede producir esto? Bueno, las razones son muchas, desde algunos medicamentos que a veces dañan esa capa protectora que hay dentro del estómago, y por eso muchas veces a ustedes les habrán pasado, les mandan a tomar un medicamento y les dicen tienen que tomarlo con protector gástrico. Bueno, hay medicamentos que pueden generar ese daño en la mucosa del estómago, hay también alimentos, hay también factores que seguramente son los que alcanzan al presidente Alberto Fernández, como el estrés, por ejemplo. Y hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que también produce eso. Al presidente le hicieron una endoscopia y de ahí surgió este diagnóstico, esta gastritis erosiva con signos de sangrado. ¿Cuán importante fue ese sangrado? Bueno, todos los especialistas que se consultan dicen, ante un cuadro así, debió haber quedado internado. Pero es el presidente de la Nación y tenía una agenda. Por eso, y seguramente porque el sangrado no fue tan importante, es que solo 5 horas y siguió con su actividad. Aminorada, acotada, pero no quedó internado. La explicación, esta se las damos nosotros a grandes rasgos. La verdadera explicación la van a escuchar ahora de un especialista, un gastroenterólogo. Lo correcto es decir que son lastimaduritas. Yo siempre les doy el ejemplo. Si uno se raspa la piel, esos puntitos rojos que quedan, así sería la gastritis erosiva. O sea, son muchos pequeños arañazos en la mucosa del estómago. ¿Por qué se producen? Habitualmente hay 3 causas. Ingerir algún medicamento gastroagresivo, es decir, que agreda la mucosa del estómago, que sería aspirina, antiinflamatorios básicamente y algunos otros. La segunda causa es tener Helicobacter, que es la bacteria que mucha gente debe conocer, se llama Helicobacter pylori. Y la tercera, y para mí es la más importante, factor nervioso, estrés o como le guste llamarlo. Es decir, influencia de la cabeza en el aparato digestivo. Lo que debe haber hecho el paciente es una pérdida por ahí no muy voluminosa, pero muy rápida. Y por eso se descompensó y pudo tener esa lipotimia. Cuando usted pierde sangre en forma muy rápida, no importa que no sea mucha, es decir, si es muy veloz, puede darle esa lipotimia y esa sensación de debilidad y mareo y demás. Entonces, como le deben haber visto que no bajó mucho y que se paró, como le digo, como causa de hemorragia es la más frecuente pero la menos peligrosa. Entonces, probablemente lo deben haber dejado salir por sus actividades. Yo creo que si era un enfermo común lo dejan metido adentro del hospital. Por lo menos un día lo deja internado. Bien, lo que opinan los especialistas es que hubiese tenido que seguir internado por conservar el buen estado de salud y proteger al presidente. Pero bueno, estas cosas suceden realmente. Habló la vicepresidenta. Habló Cristina Kirchner con Alberto Fernández, lo llamó por teléfono para comunicarse con él. Obviamente ella está en ejercicio del poder ejecutivo en estos momentos en la Argentina. Recordamos, esto es noticia en realidad porque hay una muy tensa relación hace rato no se hablaban, entre Alberto y Cristina. Efectivamente, hace rato que no se hablan, sino sería lo más normal del mundo, ¿no? Que su vicepresidenta lo llame para ver cómo estaba. Él habló también con su mujer, con la primera dama, Fabiola Yáñez, que estaba en el Vaticano, en un encuentro con el Papa Francisco de escolas ocurrentes. Pero bueno, Cristina Kirchner entonces se comunicó para saber el estado de salud de Alberto Fernández, que algunas actividades suspendió, otras no. Mañana, en realidad en un ratito nada más, porque hay 11 horas de diferencia, va a estar reuniéndose con la titular del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva, y ya después emprenderá el largo regreso a Buenos Aires. Estaba previsto recién el jueves por la noche, incluso después del discurso de Cristina en La Plata. Y hoy, todavía hoy, mantuvo otra reunión que fue con Xi Jinping, con el presidente de China, una reunión tan importante por el resultado que después de salir de la internación no participó de la cumbre del G20, pero sí se encontró con Xi Jinping. Allí se firmó la ampliación del swap con China, que es este canje de monedas con el país asiático que le permite a la Argentina, bueno, tener un mayor alivio de las reservas en un momento tan complicado. En esa conferencia de prensa donde Alberto Fernández habló de su salud, también anunció el acuerdo con China y así lo explicaba Sergio Massa, el ministro de Economía. Digamos, lo que representa el swap
o la ampliación del uso del swap para la Argentina es contar con 5.000 millones de dólares más en las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta